Por eso quiero que vayan al texto áureos que he tomado y está en Hebreos capítulo 11 verso 21 y dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Explicaba que la palabra bordón en el original significa vara, y esa palabra, amados, quise hoy realmente traer esta vara. A ver quién se va a meter conmigo. Miren, uno tiene que tener su vara, porque esta no es cualquier vara, ¿sabían? Cuando la Biblia dice que Jacob antes de morir bendijo a todos sus hijos y se apoyó en su bordón, yo me imagino a Jacob apoyándose en su vara. Y era lo que le explicaba semanas anteriores. Bordón significa vara. Es decir, Jacob, ya anciano, Jacob se apoyó en su vara, apoyado en su vara, postrado delante del Señor, apoyado en su vara, y seguía adorando al Señor. Pero saben, esa vara representaba para Jacob un instrumento que él podía usar para defenderse en el camino. Él podía usar esa vara porque como peregrino en esos tiempos ellos caminaban muchos kilómetros. Lo enseñé en el primer mensaje. Y muchas veces se encontraban animales, fieras del campo, y ellos usaban la vara para defenderse. De pronto una culebra, de pronto por allá un tigre, y ellos se defendían con la vara. Pero también la vara significó un apoyo para Jacob, hasta el punto que hasta el último segundo de su vida él tenía la vara en sus manos. ¿Y sabe por qué? Porque la vara representaba para Jacob el instrumento donde él podía anotar esos momentos que impactaron su vida. Es decir, la vara representaba nada más y nada menos que el instrumento donde él podía anotar las promesas que Dios le había dado en el caminar de esa fe, en el caminar de su vida. Y es por eso, amado, que yo me identifico con Jacob. Y yo le pido al Señor hasta el último segundo vivir como Jacob y vivir con una vara espiritual en mi vida, porque esta vara representa para mí las promesas de Dios en mi vida. Esta vara representó para Jacob las promesas de Dios en su vida. Es decir, Jacob estaba apoyado en su vara, ya anciano, pero Jacob apoyado en su vara, adorando al Señor, lo que estaba enseñando y lo que estaba diciendo era: yo sé que el Dios que me prometió, todo lo que me prometió, lo va a cumplir no solo en vida, sino que aun cuando yo muera, lo va a cumplir con mis hijos, lo va a cumplir con mis nietos, y la promesa de Dios se va a cumplir eternamente en toda mi familia. Por eso a mi vara, amado, yo le coloqué Salmo 23, porque cuando yo llegue a mi trabajo hay una vara espiritual. Me la llevo en el corazón, me la llevo en la mente, me la llevo en el alma. Y cuando yo entendí esa palabra, yo la atesoré en mi corazón. Y no se la predico a ustedes, me la predico a mí mismo, porque dije: Señor, debo de tener una vara espiritual en mi vida. Y miren, esta vara le coloqué el Salmo 23 para que cuando llegue a un lugar, sea en mi trabajo, sea en la universidad, sea donde Dios me lleve, y alguien venga con malas noticias: esto se lo llevó quien lo trajo, aquí ya no hay salvación, aquí ya no hay vida, yo pueda ver la vara espiritual de mi vida. Y mire, Salmo 23, no, estás equivocado. Aquí dice: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirá aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y cuando alguien venga y me diga: no, pero pastor, esto sí es verdad que nos causa temor, yo le puse mi vara Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Cuando alguien venga a meterse conmigo y crea que es mucho más grande que yo puse a mi vara Josué 1:9. Mira que te mando, hijo, a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando alguien venga y me diga, no, ya tú no tienes salvación alguna, ese pecado ya realmente, mira donde te llevó, mira, ya no hay salvación. Yo miro el Salmo 3 y digo, oh wow, Señor, oh Señor, muchos son los que dicen de mí, cuántos se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Oh Señor, estas son tus promesas para mí. Si hay alguien que me dice, mira, ese pecado te llevó a la lona y ya no sirves para nada, yo miro Romanos capítulo 8 verso 1 y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay alguien que dice, Omar, la muerte te va a separar de parte de Dios, yo miro Romanos 8:37 en adelante y dice, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estas son mis promesas, Señor. Estas son mis promesas, Padre. Por eso Jacob estaba ahí, amados, apoyado en las promesas de Dios. Y por eso vemos toda esta hermosa historia. Yo me imagino a Jacob escribiendo en su vara cuando estaba en su casa y lo que él era en la casa. Pero me imagino a Jacob también cuando salió de ese hogar huyendo, porque había mentido, porque le había quitado la herencia a su hermano. Yo me imagino en la vara de Jacob, Betel. Y ese fue el primer mensaje, amados. Y es cuando dice la Biblia que pasó por Betel. Y ustedes saben ya que en Betel él fue cortado su cordón umbilical. Fue en Betel cuando Dios le dijo a Jacob, Jacob, ahora tu apoyo no es lo humano, ahora tu apoyo es celestial. Es en Betel cuando Jacob, me imagino que escribió, Dios me presentó una roca. Y en esa roca que representa a Cristo, mi apoyo ya no es papá ni mamá. Mi apoyo es Dios. Él es mi cabecera. Él es mi apoyo. Pero fue en Betel también, amados, cuando Dios le presenta una escalera. Y esa escalera era un sistema de bendición. Y Betel, que significa casa de Dios, ahí Dios le mostró a Jacob que lo iba a bendecir. Pero no a la manera de Jacob, sino a la manera de Dios. Yo me imagino en la vara de Jacob un hombre como Betel, casa de Dios. Y después lo llevó a otra etapa de la fe. Y fue cuando lo llevó a un lugar llamado la casa de Labán. Y enseñábamos domingos anteriores que fue en la casa de Labán donde Dios le enseñó dos cosas a Jacob también. Lo primero, tenía que procesar su alma, tenía que procesar su vida, tenía que procesarlo en el camino, amados. Jacob tenía que entender que habían promesas en su vida. Hay promesas que Dios nos ha dado a nosotros, pero eso no significa de que no tenemos que pasar por casa de Labán. Hay promesas que Dios te ha dado a ti, pero eso no significa de que no vas a ser pasado por desiertos. Tenemos que pasar por desiertos. Tenemos que ser procesados, porque es cuando somos procesados, es en los desiertos donde sale lo peor de nosotros. Es en el proceso donde Dios quema toda escoria que estorbe en tu vida. Es en el proceso, es en la prueba donde Dios realmente forja corazones conforme al de Él. Es en la prueba donde uno termina viendo verdaderamente la gloria de Dios. Y es cuando uno puede decir, ¿quiénes tienen raíces profundas en Dios? Aquellos que han pasado por pruebas. Aquellos que han entendido las pruebas, han confiado en Dios, han esperado en el Señor y han terminado como el salmista: pacientemente esperé en el Señor, y Él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre roca
y puso cántico nuevo en mi boca. Jacob estaba siendo procesado en casa de Labán. Por eso cuando llegó a ese lugar, cuando vivió esa etapa de su fe, Dios lo que le estaba enseñando eran dos cosas importantes. En medio de la prueba hay dos cosas importantes que Dios te enseña. Número uno, quizás estás viviendo consecuencias de lo que tú sembraste en el pasado. Fue en casa de Labán cuando Jacob fue engañado. Fue en casa de Labán cuando Jacob fue engañado por su suegro. Y hubo algo interesante que hice un paréntesis la semana pasada. Y le hablé a los suegros de esta iglesia. Le hablé a aquellos que tienen hijos, hijas, que cuando alguno llegue con el novio a pedirle la mano de su hija, usted tome literalmente esa parte que dice la Biblia, que Labán le dijo a Jacob: si quieres la mano de mi hija, tienes que trabajar 7 años por ella. Suegros que están acá, pongan a trabajar a sus yernos 7 años. Es bíblico, sin pago alguno. Y después de 7 años, usted decida. Aunque sea lavar corotos, aunque sea barrer patio, póngalo a hacer algo. Y novios que están acá, cuando su suegro le llegue con eso, tiene que obedecerlo porque es palabra de Dios. Y yo les decía que Labán hizo que Jacob trabajara, lo dice la Biblia, 7 años, amados. Dios le enseñó en ese proceso. En casa de Labán, Dios le enseñó a Jacob dos cosas. Una, Jacob, después de 7 años, se dio cuenta que su suegro lo había engañado. No le dio a la mujer por la que él había trabajado 7 años, llamada Raquel. Le dio a Lea. Y resultó ser que Lea era la más fea. Y Jacob quería a la más bonita. No porque lo digo yo, la Biblia enseña que Lea era solo de bonitos ojos. Y lo demás hace un silencio el autor. En cambio, Raquel era hermosa, era bella. Y Jacob se enamora de Raquel. Trabaja 7 años y le tocó trabajar 7 años más por la mujer de su vida. 14 años, amados. Yo le gané ahí a Jacob. A mí me ha tocado trabajar 16 años por la mujer de mi vida y todavía me falta. Pero yo no sé cuántos acá siguen trabajando por la mujer que Dios le ha dado. Nos tocó, amados, es bíblico. Tenemos que trabajar por nuestras esposas y dar lo mejor para ellas. 54 años. El Señor debe tener una gran mansión para ti allá y para... Chacho, tus coronas deben ser triples. Amados, dos cosas aprendió en el proceso. Una, todo lo que sembramos vamos a cosechar. Así como Jacob engañó a su padre, más adelante él fue engañado por su suegro. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y Dios le quiso enseñar a Jacob eso. Dios le dijo: Jacob, ¿te das cuenta que lo que tú sembraste en tu casa es lo que ahora estás cosechando? En pocas palabras, Jacob, yo perdono tus pecados, pero las consecuencias tienes que vivirlas. Y hay personas que siguen viviendo consecuencias y siguen pasando valles en su vida, no porque Dios quiere, sino porque son decisiones que él mismo o ella misma han tomado. Y lo segundo que Dios le mostró en ese lugar, en casa de Labán a Jacob, fue, amados, que Jacob se enamoró de Raquel. Y Jacob amaba y valoraba a Raquel. ¿Y saben qué hizo con Lea? La despreció. Pero Dios es tan tremendo que a Dios no se le pasa nada. Y ahí le enseñó lo segundo a Jacob. Y le dijo: Jacob, hasta que tú no valores y comprendas el proceso que yo tengo para ti con Lea, hasta que tú no valores a Lea, no voy a dejar que tú vivas a plenitud ese sueño que tú quieres alcanzar con Raquel. E hizo que Raquel fuera estéril. Y Jacob fue procesado. ¿Y saben qué terminó? Valorando y apreciando a Lea. Y cuando lo logró, ahí entonces Dios le permitió, le abrió el vientre a Raquel y le permitió vivir a plenitud lo que él quería vivir con Raquel.
¿Qué nos enseñó ahí Dios? ¿O qué le enseñó también a Jacob? Que hasta que usted no ame sus leas, usted no puede amar sus sueños grandes que tiene en su vida y divorciarse de su realidad. Hay padres que quieren otro hijo y no valoran los que ya tienen. Hay familias que quieren otro hijo en el hogar y no están cuidando como Dios manda a los que ya tienen. Hay personas que le piden a Dios tener una mejor vida económica y no están valorando lo poco que quizás o que ya tienen en este momento. Es decir, hasta que usted no valore las leas, no va a poder experimentar y vivir las Raqueles. Hasta que usted no valore los momentos difíciles que usted viva, usted no va a poder experimentar los momentos hermosos que Dios tiene preparado para ti. Bíblicamente hablando, el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero comience siendo fiel. Comience siendo fiel en lo poco que usted tiene. Comience siendo fiel con lo que Dios le ha dado, para que usted vea la gloria de Dios en lo demás que usted espera que Dios le dé. Por eso vemos personas que le piden mucho a Dios y le oran mucho a Dios, pero Dios está viendo ese el corazón fiel que cada uno pueda tener. Y es lo que yo aprendí la semana pasada, amado, con respecto a ser un venezolano más de esta nación. En vez de quejarme y de renegar, quizás estamos viviendo los años de Lea. Estamos viviendo los años feos en nuestro país. Pero mientras nosotros nos quejemos, mientras nosotros reneguemos, mientras nosotros realmente seamos malagradecidos, no vamos a ver una gloria mayor. ¿Por qué mejor no cambiamos nuestros pensamientos y nuestros corazones y le comenzamos a decir al Señor: Señor, gracias por las leas, gracias por los momentos difíciles, gracias por los momentos de escasez, gracias, Señor, por los momentos de dificultades, porque yo estoy seguro, Señor, que aunque muchas son las aflicciones de los justos, de todas ellas tú nos vas a librar, Señor, porque cuando tú comiences a ver que somos fieles en lo poco, tú nos vas a poner en lo mucho, Señor. Por eso, como pastor, me preocupo en las pocas finanzas que podamos tener hoy, en el tesoro que hoy podamos administrar. Y le digo a todos los hermanos de esta iglesia: hermano, distribuyamos, administremos bien este tesoro, seamos fieles en lo poco para que veamos templos mayores en el nombre de Jesús, iglesias mayores, hermano, mayor movimiento social, mayor movimiento evangelístico. Seamos fieles en lo poco para que en lo mucho Dios nos coloque, amados. Seamos fieles en lo poco en Venezuela, para que un día tengamos un país desarrollado. El problema es que como venezolanos quizás muchos no hemos sido fieles. Y si no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poner en lo mucho. Hay mucha gente derrochadora, hay mucha gente malgastadora. Yo a veces reflexiono y digo, había muchas personas que hacían 1 kilo de arroz, se comían 1/4 y botaban 3/4 partes para los perros. Y uno veía el poco de arroz regalo para las palomas. Quizás Dios está probando nuestros corazones. Quizás cuando había abundancia de agua, no fuimos fieles con lo poco. Entonces derrochábamos el agua, se partía la manguera. Que se bote el agua. Quizás cuando había electricidad suficiente, todas las lámparas prendidas, todos los aires prendidos, todo prendido. Y de paso, pegado por allá, no pagaba la electricidad. Amado, a Dios no se le pasa nada. Nosotros podemos engañar a hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Ahora que Dios me ha enseñado en este tiempo a ser más fiel con lo que tengo. Ahora cuido más los cauchitos de la camioneta, porque antes daba vueltas como un trompo. Ahora digo, no, hay que cuidar más. Antes daba muchas vueltas con la gasolina que tenía el carro. Ahora la gasto necesariamente. Antes agarraba y de pronto mi esposa hacía solo las alitas, todo el pollo. Ahora digo, no, haz las alitas hoy, mañana los muslitos. Y así vamos. Pero Dios nos está enseñando en medio de este proceso. Lo que sí es cierto es que cuando vengan tiempos de gloria, miren, ahora es cuando más le va a alcanzar lo que usted va a tener en sus manos. Ahora es cuando usted va a valorar más lo que usted va a tener en sus manos. Cuando vengan tiempos donde la electricidad se normalice, donde el agua se normalice, porque yo lo creo en el nombre de Jesús, los alimentos se normalicen, vamos a ser un país desarrollado, porque vamos a ser los más ahorrativos, los más consecuentes.
Vamos a ser los más humildes. En el nombre de Jesús, amados. Ahí lo aprendió Jacob. Fue en casa de Labán que aprendió ese proceso. Y de ahí Dios lo saca y lo lleva a la casa de Peniel, a un lugar llamado Peniel, que significa cara a cara con Dios. Y hago un pequeño recuento para no dejar en el aire a los que hoy vienen por primera vez. Pero en Peniel también Dios le enseñó algo grandioso. Es ahí cuando Jacob pelea con el ángel. Es ahí cuando la Biblia dice que Jacob peleó con el ángel. Y Jacob peleaba con el ángel por una bendición, amados. Porque Jacob quería la bendición. Hasta que hubo un momento en donde el ángel, en medio de la lucha, lo tocó en la cintura y Jacob cayó. Y lo primero que ahí le enseñó fue: quieres la bendición, pero no quieres humillarte en aquel o delante de aquel que tiene el poder de darte la bendición. Y hay mucha gente que quiere la bendición. Hay muchos venezolanos que le están diciendo a Dios: Dios mío, por favor, bendícenos. Pero no quieren hacer esto, amados. No se quieren humillar delante de Dios. Siguen arrogantes, siguen altivos. Hay muchas personas que quieren la bendición, pero no se quieren postrar y humillar delante de Dios. Y la Biblia dice: si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre y se arrepintiere de todos sus pecados, entonces yo oiré de los cielos, oiré desde lo alto, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Biblia dice: humillaos pues delante de la presencia de Dios, delante de la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará en su tiempo. Amén. Es lo que hace el Señor, que no suelte la vara, es lo que me está diciendo. No podemos soltar la vara de las promesas, amados, porque esas son las que nos sostienen. Y ahí Jacob aprendió en Peniel, porque el ángel, después que pelea toda la noche con él, el ángel le enseña que tiene que humillarse primero. Usted no puede salir a buscar la bendición de Dios con altivez, con arrogancia, con sus fuerzas. Usted tiene que presentarse delante de Él con humildad, porque Él, dice la Biblia, que exalta al humilde y humilla al exaltado. Y lo segundo que aprendió ahí en Peniel, amados, fue que cuando el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas?, él le dice: me llamo Jacob. Y el nombre de Jacob, ¿sabe qué significa? El usurpador, el ladrón, el mentiroso. Y fue en esa etapa, fue en ese momento cuando Dios bendice a Jacob, no como Jacob quería, sino como Dios quería. Muchas veces usted sale a buscar una bendición, y déjeme decirle algo: no espere su bendición, espere la bendición de Dios. No salga a buscar su bendición, salga a buscar la bendición de Dios. No salga a buscar hacer su voluntad, salga a buscar hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y fue cuando el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, dijo Jacob. Y el ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que significa pueblo de Dios, el que reinará conmigo. Y todos hemos pasado por ahí, ¿sabía? Todos nosotros salimos huyendo un día de nuestros hogares. Todos nosotros salimos huyendo un día y llegamos a Betel, a casa de Dios, huyendo quizás de un pecado, huyendo de una traición, huyendo quizás de una decepción, huyendo de alguna cosa. Usted salió huyendo un día, y cuando llegó a la casa de Dios, Dios lo procesó y lo llevó a casa de Labán. Pero llegó un momento donde Dios lo sacó de casa de Labán y usted seguía huyendo. Y es cuando Dios lo llevó a Peniel. Ahí Dios me llevó a mí. Y fue en Peniel cuando Dios me enseñó lo que es ser humilde, lo que es humillarme. Fue en Peniel cuando yo quise pelear cara a cara con Dios y Dios me dijo: no, hijo, yo soy el Todopoderoso, tú eres un simple mortal. Es en Peniel cuando le pasó como le pasó a Pedro, que estaba en la barca, y cuando se encontró cara a cara con Dios, Pedro se humilló delante de él y le dijo: Señor, yo soy un pecador. Es en Peniel cuando uno reconoce que uno es un pecador y que si no es por la gracia y el poder de Dios, no estuviéramos hoy sentados en este lugar, no estuviéramos hoy firmes en este lugar.
Es ahí cuando Dios le dijo: mira, Jacob, tú eres conocido en el barrio como el ladrón del barrio. Tú eres conocido en el barrio quizás como la chismosa del barrio. Tú eres conocido en el barrio como la prostituta. Tú eres conocido en tu casa, Jacob, como un usurpador, como un mentiroso. Pero aquí en Peniel es el lugar de transformación. Es cuando el Espíritu Santo nos transforma. Y el que éramos mentirosos, los que éramos mentirosos, los que eran chismosos, los que eran ladrones, los que eran drogadictos, los borrachos, prostitutas, el Espíritu Santo los transforma y le da identidad y le da un nuevo nombre. Y le dice: ahora vas a reinar conmigo, ahora vas a ser mi pueblo, ahora eres real sacerdocio. Es en Peniel donde fuimos transformados, amados. Y todos nosotros pasamos por Peniel. Y luego lo saca de ahí, amados. Y cuando lo saca de ahí es cuando lo lleva a otro lugar. Pero había una cuenta por arreglar. Y yo veo la grandeza de Dios, porque él venía huyendo de su hermano. Él venía huyendo de Esaú. Y él venía viviendo esos procesos. Pero hubo un momento, amado, después que sale de Peniel, que Jacob le ora a Dios. Y está en el capítulo 32 del verso 9. Y dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo y no vengo acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Miren la oración de Jacob. Venía de salir de Peniel, venía de vivir una experiencia hermosa con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, pero él seguía huyendo. Y hay algo que Dios le enseña a Jacob. Y es que ahora quiero que enfrentes tus verdades, que enfrentes tus realidades. Y es lo que el Señor nos enseña, amados, en esta hora. Usted no puede seguir huyendo de sus realidades. Usted no puede pasar toda la vida huyendo de sus verdades. Usted tiene que enfrentar sus realidades. Y si ya usted conoció a Dios, si ya usted tuvo un encuentro personal con Él, usted tiene que orarle a Dios como hizo Jacob. Señor, ayúdame. Si hay promesas en ti, Señor, en mi vida, si tú has prometido estar conmigo, si realmente tú eres real, si realmente tú eres bueno, Señor, ayúdame entonces a enfrentar esta realidad. Es ahí cuando un esposo, después de haber adulterado toda su vida, pero tuvo un encuentro con Dios, tiene el valor suficiente para llegarle a su esposa y decirle: mi amor, te tengo que decir toda la verdad. Es ahí cuando usted ve una mujer que le ha fallado a su esposo de cualquier manera, toma la fuerza y le dice: mi amor, te tengo que decir toda la verdad. Porque después que Jacob salió de Peniel, Jacob se llenó de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la que nos lleva y nos da fuerza para uno enfrentar la realidad que uno vive. Es cuando una persona que tiene vicio de droga, cuando no tiene esa presencia absoluta en su vida, esa persona sigue huyendo de la realidad. Esa persona se sigue engañando a sí mismo y quiere engañar a los demás, pero Dios lo está viendo. Y Dios le está diciendo: tienes que entrar en Peniel, tienes que experimentar Peniel. Peniel es cara a cara conmigo. En Peniel Jacob llegó solo. En Peniel usted no puede entrar con su esposa o con su esposo. En Peniel usted no puede entrar con su novia o con su novio. En Peniel Jacob no entró con sus hijos ni entró con su esposa. En Peniel Jacob tuvo que entrar solo. Porque hay momentos de su vida que Dios quiere tenerlo a usted solo con Él.
Hay momentos de su vida donde quizás usted se queja y dice: Dios mío, es que si son mal agradecidos. Yo estoy viviendo esta crisis en mi vida. Yo estoy viviendo esta situación tan difícil y no veo a papá, no veo a mamá. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los amigos? Eso no está pasando por casualidad. Ese es el Peniel de su vida. Dios lo ha preparado porque Dios lo quiere a usted solito, solita con Él. Y es ahí cuando Dios quiere transformar tu vida. Es ahí cuando Dios quiere restaurarte. Es ahí cuando Dios quiere mostrarte su salvación, mostrarte su gloria. Es ahí cuando usted va a salir de ese lugar, después de haber estado cara a cara con Dios, consciente de su realidad. Y es ahí cuando usted sale y le dice a Dios: Señor, ya no voy a huir más de mi hermano. Ahora, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque ahora voy a enfrentar a mi hermano. Y miren lo que ocurrió en Génesis capítulo 33. Dice la Biblia que después de haber orado Jacob fue convencido en fe que Dios estaba con él. Jacob quizás esperaba lo peor humanamente. Hay gente que no enfrenta su realidad por temor. Hay hijos que pueden estar sumergidos en vicios con amigos y no enfrentan la realidad. ¿Qué es la realidad, pastor? Llegarle a su padre y a su madre y decirle, llegarle a ese ser querido que es su cobertura, que son las personas que Dios ha colocado. Hay líderes de ministerio que no enfrentan la realidad con el pastor, que es el padre espiritual. No le dicen nada al pastor por temor, por miedo. Eso lo pone el diablo. Pero ¿saben qué es bonito? Que usted y yo seamos como Jacob. Hay un problema, hay una verdad. Quizás cometí un error. Sí, es verdad, yo le fallé a mi hermano, pero ya no voy a huir más de esta realidad. Tengo que desahogarme, tengo que decirle la verdad, y lo voy a hacer hoy. Y eso fue lo que hizo Jacob. Después de haber orado, fue y se presentó. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Esperaba lo peor. Quizás Jacob hubiese dicho: wow, mi hermano viene con 400 hombres, en vez de venir solito a buscarme. No, 400 con Esaú. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Miren lo que hizo: los acomodó a todos. Es decir, preparó todo por si acaso algo malo sucedía, ellos estuvieran resguarnecidos. Y él pasó delante de ellos. Y miren lo que hizo. Y se inclinó a tierra 7 veces. Es decir, se postró. Ya no era el Jacob que había salido huyendo. Ya no era el hermano que había conocido a Esaú. Ya no era el tramposo. Ya no era el altivo. Ya no era el falso. Era una persona nueva en Cristo. Por eso 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y miren, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted hace lo que Dios le manda hacer, miren lo que hizo. Él pasó delante, y el verso 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron los dos. Cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, Dios siempre lo va a respaldar. Cuando un hombre que le ha fallado a su esposa es regenerado por Dios y cobra la valentía en el Espíritu Santo para acercarse a su esposa y decirle la verdad, antes de que usted le llegue a su esposa, o antes de que él le llegue a su esposa, o ella le llegue a su esposo, o ese hijo le llegue a su padre, o usted le llegue a su amigo, o ese amigo le llegue a usted, cual sea el error o cual sea la culpa, antes de que usted llegue, ya el Espíritu Santo ha trabajado en el corazón de Esaú. Antes de que Jacob llegara al encuentro con Esaú, cuando Jacob oró, ya Dios estaba viendo un corazón humilde. Y fue cuando entonces Dios le permitió ese hermoso encuentro y esa hermosa realidad de que se vio con su hermano, y el que lo andaba buscando para matarlo, lo que hizo fue salir corriendo a abrazarlo y a besarlo. Y eso ocurrió conmigo, amados, hace años. Yo estaba buscando a papá para matarlo.
Porque yo decía, qué degenerado es mi padre. Me abandonó. Mi padre sí es cruel. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero ni verlo. Yo no quiero saber nada de papá. Para mí era igual si estaba vivo o no. Pero cuando Dios me pasó por Peniel, cuando Dios me pasó por Betel, cuando Dios me pasó por Labán, por casa de Labán, un día Dios me presentó y me dio la oportunidad de ir a verme con mi padre. Y 15 años después, que no nos veíamos, cuando yo lo vi, quizás él esperaba que yo le reclamara, que yo le gritara, que yo lo insultara. Pero ¿saben lo que hice? Salí corriendo, lo abracé y duramos como 1 hora llorando los dos. El único que puede hacer eso en un corazón se llama Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, amados. Dios quería que Jacob se pusiera cuentas con su hermano. Usted no puede regresar, porque después de ese episodio, Jacob regresó a su casa. Y Jacob volvió otra vez a Betel. Y aquí viene algo interesante, y con esto voy cerrando, acerca de la historia de Jacob. Hay personas que han dicho que regresar es malo. Déjeme decirle una cosa: regresar es malo si usted regresa como usted salió. Pero si usted regresa transformado, si usted regresa diferente a como usted salió, a través de la gloria de Dios, regresar no es malo. Regresar va a ser un motivo para que aquellos que lo vieron fracasado, fracasado de ese lugar, lo van a ver ahora como un instrumento glorioso en la mano de Dios. Y cuando lo vean van a decir, verdaderamente hay un Dios que transforma vida, que restaura vida. Salí en el 2005 fracasado de Ferretería Bicolor, fracasado realmente de mis pecados. Salí derrotado de esa empresa, salí derrotado en medio de todo lo que el diablo hizo en mi vida. En ese año 2005 yo salí realmente avergonzado, amado. Salí derrotado. Y en el 2007, después de haber pasado por Betel, después de haber pasado por Labán, después de haber pasado por Peniel, el Señor me permitió regresar otra vez. Y en el 2007 ya no regresó el Omar avergonzado, llegó el Hijo de Dios, el Príncipe de Dios, el hombre que Dios usa para gloria de su nombre en ese lugar. No importa si usted regresa, lo importante es regresar transformado. Lo importante es cómo usted hoy va a regresar a su casa, amados. Porque quizás hay personas que salieron derrotadas de su hogar, pero lo importante es cómo usted hoy va a regresar a su hogar. Y para usted poder regresar triunfante, usted tiene que regresar apoyado en su vara, apoyado en las promesas de Dios, amado. Por eso la Biblia enseña en Génesis 35 que luego Dios lo sacó. Después de ese encuentro con su hermano, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron. Y dice que y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó a Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Miren cómo lo llamó ahora, El Betel, porque Betel significa casa de Dios, pero El Betel en hebreo significa la casa de Dios. Y hay una gran diferencia en que usted esté en casa de Dios a que usted esté en la casa de Dios. Cuando Jacob pasó por Betel, Jacob en Betel
fue un inquilino. Es decir, los que están en Betel son inquilinos. ¿Cómo así, pastor? Es decir, imagínense que mi hermano Gerardo tiene una casa y usted sea el que alquile esa casa. La casa es de mi hermano Gerardo, pero como usted es el que la alquila, en esa casa usted pone los cuadros donde usted quiera, usted pone los muebles donde usted quiera, usted pone el reloj donde usted quiera, usted pone su juego de cuarto donde usted quiera. Usted está consciente que la casa es de Gerardo, pero usted está como un inquilino ahí. Es de Gerardo, pero usted hace lo que usted quiera. Pero si usted va a la casa de Gerardo, usted no va a poder llegarle allá y decirle a la hermana Daisy, que es la esposa de mi hermano Gerardo. Imagínese que usted llegue a su casa ahora y cuando usted llegue vea un cuadrito en la sala y diga: hermano, esto sí está feo, quítemelo de ahí. Imagínese que usted llegue a la casa de mi hermano Gerardo y que usted llegue y diga: hermano, discúlpeme, pero a mí no me gusta la cocina ahí, vamos a cambiarla. Pregunto, ¿usted lo haría? Imagínese que usted llegue a la casa de mi hermano Gerardo y usted le diga: hermano Gerardo, esa matica que está ahí me la vas a cortar porque esa matica no me gusta. Y es la mejor planta que tiene mi hermana Daisy. El Betel, cuando Jacob regresó a la casa de Dios. Lo que Dios le estaba enseñando a Jacob era: cuando pasaste por Betel, que es mi casa, pasaste con algunas cosas que aún faltaban transformar. Y pasaste como un inquilino. Acepté que tú en mi casa siguieras haciendo lo que tú querías. Pero ahora que regresas transformado, Jacob, ahora que regresas a el Betel, es decir, a la casa de Dios, en la casa de Dios, los cuadros no van donde tú digas, el reloj no va donde tú digas, los muebles no van donde tú digas. En la casa de Dios se hace no lo que tú y yo digamos, sino lo que Dios diga. Y es ahí donde Dios quiere que todos lleguemos. Esa es la plenitud de la fe que Dios quiere que usted y yo tengamos. Quizás ahorita hay personas que están en Betel, están en casa de Dios, siguen haciendo cosas que a Dios no le agrada, siguen poniendo los cuadros, siguen cambiando los muebles. Pero te pregunto, y es el reto de esta historia que hoy termino: ¿tienes la disposición? ¿Tienes la voluntad? Y te reto en esta tarde ya: no te quedes con Betel, llega a el Betel, porque en la casa de Dios tú vas a ser totalmente transformado. Y es en la casa de Dios cuando realmente tú vas a decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, llevo cautivo delante de ti mis pensamientos. Señor, yo me apoyo en tus promesas, porque yo sé, Señor, que en tu casa voy a estar bien, voy a estar seguro y voy a hacer lo que tú digas y no lo que yo diga. Y la casa de Dios no es solo este templo, iglesia. El Betel es tu vida, es tu cuerpo. Hay cosas que tú estás haciendo con tu cuerpo que Dios te la está permitiendo hacer porque su misericordia y su amor es tan grande. Pero tú estás ahí como inquilino, ¿sabías? Porque ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. Esa casa no es tuya, es de Dios. ¿Por qué no entregarle todo a Dios y decirle: Señor, yo voy a hacer que este cuerpo te glorifique a ti, con todo lo que coma, con todo lo que beba, con todo lo que haga? Y fue ahí cuando Dios le quiso enseñar a Jacob que en la casa de Dios Jacob iba a terminar, de hecho, muriendo, pero hasta el último segundo él iba a glorificar al Señor.